grabar ya. Y no me aparece todavía nadie. No, no me aparece. Ah, ya está apareciendo José Miguel. Ya lo admití. Ya llegó Jenny. No se les olvide registrar su asistencia. Ya llegó Alejandro. Pongan su asistencia. Y nada más nos falta Solórzano. Allá está aquí, Alejandro Solórzano. Listo, gracias, profe. Muy bien. Vamos a continuar. No se les olvide anotar su asistencia. Ahora estoy batallando, pero con mi mouse. Estoy así que digo, no, no puede ser. No, ¿sabes qué pasa? Que el botoncito con el que le das a clic, como que se atora. Pero ya lo voy a cambiar. Ok. Entonces, estábamos viendo el procedimiento para determinar el saldo promedio, ¿sí? Todavía no he determinado el ajuste anual, solamente estoy determinando el saldo promedio. Aquí dice saldo promedio anual de créditos o deudas. Es lo que apenas estoy, ¿sí? Luego, continuamos. Dice, en el supuesto de que un contribuyente inicie actividades a mitad del ejercicio, se podrá considerar el número de meses exactos por lo que estuvo activo durante el ejercicio fiscal. En aquí hay un error. Puse estuve por estuvo. Bueno, es lo que yo les explicaba con que si te diste de alta a partir de marzo, pues enero y febrero no entran. Entras a partir de marzo que iniciaste actividades, entonces tu ejercicio no es un ejercicio normal, es un extraordinario porque no tiene los 12 meses, tienes 10, o tienes 5, o tienes 4. Entonces, debes de considerar solamente los meses de tu actividad. ¿Ok? Si dices, oye, yo inicié actividades y con la pandemia tuve que cerrar la cortina y no abrí marzo, abril y mayo. Entonces, no meto esos 3 meses. No, si los vas a meter. No tuviste actividad, pero si no tuviste disminución o aumento en las deudas o en tus créditos, el hecho de que no hayas abierto la cortina de tu negocio no quiere decir que no juegas, porque tuviste que haber estado haciendo estados financieros independientemente de la pandemia. ¿Que es otro efecto que te va a perjudicar? Pues sí, lamentablemente sí. Pero el hecho de que hayas estado cerrado, no ha aparecido hasta ahorita ningún comentario que diga por los meses que hayas cerrado y hayas suspendido, no vas a pagar impuesto o no vas a calcular ajuste anual. No ha aparecido. Si apareciera en el próximo ejercicio, porque sería para pagarse en 2021, entonces ya diríamos, pues qué bueno, para las empresas que se vieron afectadas de esa manera. Pero hasta ahorita no hay ninguna indicación, entonces seguirían jugando en este ejercicio 2020, aunque hayas tenido tu cortina cerrada. Gustavo Robles, ahí viene Gustavo Robles. Continuamos. Ingreso acumulable. Dice, si el saldo promedio anual de las deudas es mayor, que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia entre ambos se va a multiplicar por el factor de ajuste y el resultado se considerará ajuste anual por inflación acumulable. Factor de ajuste. ¿Quién me puede decir qué es el factor de ajuste? El factor de ajuste es... Yo, profe. A ver, dígame. Bien, el factor de ajuste es el que se obtiene de restar, por ejemplo, los créditos de las deudas. Y lo que te resulte, hay que disminuirle la... No. Fíjate bien lo que te estoy preguntando. ¿No? El factor de ajuste, no el ajuste. Tú me estás respondiendo el ajuste. Ya. Profe, ese es el del INPC. Es lo que resulte de dividir el INPC,
y le restamos de ahí la unidad, que es el factor que nos va a arrojar para así hacer la multiplicación y actualizar, digamos, los créditos o las deudas, lo que haya A ver, a resultado. ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a rebobinar porque ya dijiste algo que no es. Utilizaste el término actualizar. ¿Es correcto que diga actualizar? Ajustar. Bueno, ajustar. ¿De qué te contradices? Porque tú mismo dices, le restamos la unidad. Si le quitas la unidad, no puedes actualizar. Estás ajustando. Si le dejas la unidad, estás actualizando. Acuérdate, no se confundan con eso. En la mayoría de los ejercicios, cuando hacemos casos prácticos de ajuste, llevan todo bien hasta que calculan el ajuste. Se les olvida quitarle la unidad al factor. Entonces, tú me comentas que el factor es el que resulta de dividir los INPCs y restarle la unidad. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles INPCs? Es el INPC del ejercicio inmediato anterior al último del mes. A ver, otra vez. Por ejemplo, es el INPC ¿Mm? del mes del ejercicio del que se trate. Por ejemplo, es diciembre, ¿sí? Y es entre el último mes del ejercicio inmediato anterior. En este caso, el último mes del ejercicio inmediato anterior sería diciembre. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita estamos en 2020. ¿Cuál es el ajuste anual que podemos calcular? 2019. Entonces, 2019. tomaríamos el INPC de diciembre de 2019 y lo Contra el- dividiríamos entre el INPC de diciembre de 2018. El Correcto. resultado es un factor, pero para que se pueda hacer el ajuste, le quitamos la unidad La unidad. y entonces ya lo multiplicamos por lo que resulte de la diferencia entre deudas y créditos. Es Y correcto. entonces podemos decir que tenemos un ingreso acumulable o una deducción. Pero si yo no le quito la unidad, lo único que estoy haciendo es actualizar la diferencia. Ojo, porque a muchos contadores los han corrido porque se perjudican a la empresa con ese ajuste, que está súper mal, ¿sí? Para que tengan ustedes cuidado. Sí. Nada más por olvidarse, quitar la unidad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario, observación, queja o sugerencia? ¿Todo va bien? ¿Seguros? Ahorita para mí sí. Perfecto. Vamos a continuar. Deducción autorizada. Si el saldo promedio anual de las deudas es menor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se deberá multiplicar por el factor de ajuste. Y el resultado se considera ajuste anual por inflación deducible. Vamos a recordar el otro. Dice, si el promedio anual de las deudas es mayor, si la deuda es mayor que los créditos, entonces es ingreso acumulable. Y si las deudas son menores que los créditos, entonces es ajuste anual por inflación deducible. ¿No se confunden con eso? A veces se nos confunde, a todos, no nomás a ustedes, también a mí. Alguna vez se me confundió. Estaba yo bien inspirado en una clase y dije todo al revés. Entonces de pronto se nos confunde. Pero hay que tratar de recordar las palabras claves para no enredarnos en lo que estamos diciendo. Luego queremos decir mucho y no decimos nada. Hay que tener cuidado. Entonces, recordando. Se atora esto. Si el promedio anual de las deudas es mayor a los créditos, es acumulable. Si el promedio anual de las deudas es menor a los créditos, es deducible. Ahí nos quedó claro. Bien, continuamos. ¿Cómo vamos a determinar el factor de ajuste? Pues vamos a tener que considerar el siguiente procedimiento. Si tuvimos un ejercicio completo de 12 meses, vamos, oye, aquí ya había otro error. No se parece a, le digo, se determinará de acuerdo con lo siguiente. El último mes
del ejercicio que se trate el INPC entre el INPC del mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio. En otras palabras, diciembre contra diciembre. Diciembre del ejercicio donde calculo y diciembre del ejercicio anterior. El resultado es un cociente, menos la unidad es el factor de ajuste. ¿Ok? Luego aquí la gente se enreda al leer, interpretan que estamos hablando del mes inmediato anterior del primer mes. Y luego dice, no, es que si tomamos diciembre, entonces tenemos que tomar noviembre. A ver, espérate, del anterior al del primer mes. ¿Cuál es el primer mes? Enero. Entonces, ¿cuál es el anterior al mes de enero? Diciembre. Y si es anterior al mes de enero, ¿de qué año es? 2018. Ah, entonces es diciembre contra diciembre. Pero la gente se enreda, interpretan cosas que no. Cuando se trata de un ejercicio que no completó los 12 meses, entonces tenemos que hacerlo así. El INPC del último mes del ejercicio, diciembre, entre el último mes del ejercicio inmediato anterior. El resultado me va a dar mi cociente y el factor, digo, y menos la unidad, es mi factor de ajuste anual. Ahora viene la parte importante de este cálculo, de este análisis. Tenemos que definir qué son créditos y qué son deudas para efectos de este cálculo. Entonces, le cedo el micrófono. ¿Quién me quiere explicar qué es crédito y qué es cálculo? A ver. Los escucho. Como bancos, clientes, Ajá. ¿Qué son? esos son créditos, ¿sí? Que es, digamos, se podría decir, me corriges si estoy mal, que es con lo que cuenta la empresa, el dinero, digamos, con el que cuenta la empresa, o lo posible que puede llegar a cobrar, en este caso, ¿no? Por los clientes, ¿sí? Las deudas vienen siendo, digamos, los pasivos de la empresa, que es entra proveedores, que es lo que tiene que pagar la empresa. Por ejemplo, haciendo ahí una referencia entre clientes, ¿cuánto me deben? Me debe cierta cantidad, ese es mi crédito. De deudas, tengo a proveedores con cierta cantidad. Entonces, ahí es donde vamos a hacer la diferencia, para sacar la diferencia y poder aplicar el ajuste, el factor de ajuste, perdón. Ok. ¿Alguien más? Los mudos por lo menos hablen en lenguaje de señas, a ver si les entiendo. Siempre son los mismos nada más. Y en el grupo, tengo en este momento que hay 22 gentes en el grupo, en la clase en este momento, y siempre nada más me hablan los mismos. Los demás no les dé temor platicar. A ver, quiero escucharlos. Gracias, Alejandro. A ver, ¿quién más quiere decir algo? De nada, profe. Yo sé que hay algunos que se están reprimiendo a hablar porque luego les echan malo. No se repriman, hablen. Nomás les pido un favor, también déjenme hablar a mí, ¿sí? Pero participen. A ver, una chica, ya había hablado Carlita o Marisol, no supe quién porque no vi la cámara, quién era. Yo, hace rato fui yo. ¿Y ya no nos quiere participar nada más? ¿No? Un crédito podría ser una persona que tiene derecho pues hacer un contrato con alguna institución, y una deuda Una deuda podría ser, ¿vale? Ah, es que te quedaste calladita y ya no supe qué más estabas diciendo. Pues podría ser cualquier incumplimiento de alguna persona que no cumplió algo estipulado anteriormente, ¿no? Okay. A ver, permíteme un momento,
Ahorita regreso. Pero tengo una suerte de que también estuviera afuera. Déjame seguir con mi clase. Muy asegura mi Sí. Carlita, me da temor que te vayas a lastimar. ¿Cómo sigues? ¿Ya puedes hablar? Bueno, Siempre ok. he podido hablar, nomás que pues aún sigo inflamada. Eso me quita como en 2 semanas más. Bájate. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Profe, Dígame. un crédito es un derecho y una deuda es una obligación. Ok. Entonces, ¿por qué nos afectan y por qué unos se convierten en ingreso y otros por qué se convierten en deducción? Porque el derecho se convierte en activo, ¿no? Se podría decir. ¿Quién eres? A ver, es que no veo porque nada más se me despliega. ¿Quieres Jenny? ¿Era Jenny Sí. quien estaba hablando? Ah, te me mueve la cámara, no te veo. Sí, ¿Y qué soy yo. más? Ya te vi, aquí. Pues porque un crédito es un beneficio que tú tienes, Ujú. ¿no? O un préstamo, se podría decir, entre comillas. O sea, es un beneficio que tú tienes y una deuda es una obligación que tú tienes que pagarla. Por eso uno se convierte en ingreso y el otro en deducción. Que los efectos de la inflación en esas cuentas, por ejemplo, si tú dices, mi deuda está siendo afectada por la inflación, tengo que reconocer que si esta es mayor, pues se va a convertir en un ingreso para mí, ¿verdad? Porque estoy siendo beneficiado de cierta manera. Y por el contrario, va a ser una deducción. Bueno, vamos a avanzar. Dice, concepto de crédito por el ajuste anual. Joel, ¿me puedes ayudar a leer lo que dice ahí, por favor? A leer lo que dice ahí, Joel. No se te entiende. No se te entiende. ¿Qué hacemos, Joel, para que no estés sufriendo porque se te escucha gangoso? Ya se puede, ¿ya se puede? Ya, a ver. Ok, el artículo 45 de la ley señala que se considerará crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad de numerario, entre otros. Los derechos de crédito que adquieren las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas señaladas en la fracción 9 del artículo 20 de la LISR. Ok, muchas gracias, Joel. ¿Verdad? Y ahora me gustaría que el señor Oscar Pérez, que hoy ha estado muy calladito, nos ayude a leer esta presentación. Está bien, profe. Para los efectos de esta definición, podemos hacer uso del diccionario de la lengua española para definir el concepto numerario, la cual lo define como moneda acuñada o dinero en efectivo. Por lo tanto, la cantidad de numerario se tiene como sinónimo el dinero. Ahora bien, la autoridad sabe que esto pudiera ser una salida para todo contribuyente y utilizar los créditos como fuente inagotable de deducciones. Por esta razón, no todos los créditos se pueden considerar para el saldo promedio anual y de ahí desprende la importancia de identificar plenamente en la contabilidad qué partidas pueden ubicarse como créditos. Muchas gracias. Concepto de deuda para el ajuste anual. A ver, Roberto, ¿nos puedes apoyar a leer, por favor? Claro. El artículo 46, primer párrafo de la ley ISR nos define el concepto de deuda, considerando para estos efectos cualquier obligación en el numerario pendiente del cumplimiento, entre otros, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción que es la 9 del artículo 20 de la misma ley, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban pagarse. Gracias. Y ahora vamos a pedirle, es que creo que es la única manera de hacerlos que hablen todos.
Rodolfo, sí, se lava las manos. Rodolfo, ¿nos puede apoyar a leer esta? Claro, profe. Caso contrario a los créditos, en el caso de las deudas no hay mucha restricción sabiendo la autoridad que en estos casos puede beneficiarse con el cobro de un impuesto por la existencia de las mismas en la contabilidad del contribuyente. Sin embargo, nuevamente hay que identificar plenamente la contabilidad, qué partidas pueden ubicarse como deudas para evitar así pagar cantidades innecesarias al fisco. A continuación se propone una tabla con los conceptos de crédito y deuda que se pueden presentar y que a veces genera confusión. Gracias. Aquí es donde yo debería de presentarles la tabla que les hablé, que me habían compartido. Entonces voy a abrir la tabla y ahorita me regreso a que veamos la presentación. ¿Están de acuerdo? A ver. Sí. Vamos a compartir. ¿Dónde está la tabla? Aquí. Me dicen ustedes si ya les aparece. ¿Sí les aparece? Ya. Ok. Ya. Esta tabla está en Excel y son dos hojas. Una que dice créditos y otra que dice deudas. En la primera de créditos nos dice el nombre de la partida, si juega o no juega y el comentario que soporta el que juegue o no juegue. ¿Cuál es el fundamento de acuerdo al artículo 45 de la ley? Si gustan, ese se los comparto también, se los pongo en la plataforma para que lo puedan ustedes descargar y utilizar. Como observan, hacia abajo sigue la explicación de cada uno de los conceptos que aquí estamos presentando. Por ejemplo, aquí nos dice que caja no juega, no nos pone ningún comentario, pero bancos dice que sí. Y entonces en bancos el comentario nos dice, es importante señalar que si los saldos están en negativo, deben de clasificarse como cuentas por pagar. ¿Cuál es la condición, Marisol, para que yo tome el saldo de bancos? ¿Cuál es la condición para que yo tome el saldo de bancos? Que esté pagado el crédito, ¿no? Bancos me refiero a cuenta de cheques, no de deuda. Ah, ok. Pues no sé. No se me distraiga con el celular. Acuérdense que de ser posible, deberíamos de tener de nuestra propia contabilidad el saldo de bancos. Pero ¿qué sucede? Tenemos la situación de que existen partidas en conciliación y el saldo de bancos que tenemos nosotros no es tan real como quisiéramos. Entonces, una sugerencia que se nos había hecho por mucho tiempo es que tratáramos de tomar el saldo del estado de cuenta del banco. ¿Qué hacen las empresas en la actualidad? Pues como tienen el acceso vía internet a su banca electrónica, es posible que día a día, antes de que les llegue el estado de cuenta, puedan tener un saldo, un estado de cuenta más real al momento que lo están necesitando. Y si tú puedes consultar esta información de tu banca electrónica, puedes tomar el saldo de allí, como el saldo del último día del mes en bancos. ¿Ok? Si no puedes hacerlo, pues tendrás que considerar el de tu contabilidad. De hecho, debería de ser el de la contabilidad, pero por la existencia de partidas en conciliación, se recomendaba que fuera el estado de cuenta bancario, porque se suponía que era el más real, porque el banco te presentaba lo efectivamente cobrado, lo efectivamente depositado, y que estaba en su custodia. Pero las empresas, les comento, pueden hacerlo a través de su banca electrónica y obtener una información más al día y más segura.
Por ejemplo, aquí nos dice que las inversiones en títulos de crédito, los pagarés, las inversiones en moneda extranjera, que todo eso sí entra. Y luego dice aquí, clientes. Y aquí hay una explicación. Dice, salvo cuando el ingreso se acumule hasta su percepción efectiva. En este caso se considerarán después de disminuir el importe de descuentos y bonificaciones y a partir de la fecha en que los ingresos se acumulen. Entonces aquí nos da una explicación. A veces la gente dice, no, la ley dice clientes y los tomo. Clientes en general. Bueno, pero hay que leer entre líneas o leer las explicaciones. No se le oye, profe. Ya no se escucha, profe. ¿Se escucha, profe? Profe, no se escucha. No se oye. No se oye. No se escucha. No se escucha. Todavía no se oye. No se oye, profe. Creo que todavía no se oye. No, nada. Trépale, David. Hola, David. ¿Ahora qué hiciste, Gustavo? Profe, nosotros vimos que fue Gus. Algo le movió el Gus. Qué No, profe. bárbaro, Gus. No, Hombre, Este Gus. todo un hacker, todo un hacker. Bien, Gus. Mañana te depositamos. Yo te deposito, Gus, no hay pedo. Creí que te fueras a animar a tanto, Gus. De eso, amigo. Si supiera hacer eso, no estuviera aquí. Quincena ya, sus 500 por cada quien. Vámonos, mi Gus. Quiero hacer eso, no Salir estuviera bien, aquí. bien rayado. Quedamos que era con todos los maestros, ¿eh, Gus? Sí, por favor. Toda la semana, Gus. Toda la semana. Sí, si supiera hacer eso, no estuviera aquí. Ya estuviera en la penal, yo creo. De hecho, profe, de hecho. Así fue, profe, Es así Gus. fue. A ver, Gus. Y lo peor de todo es que el concejal Cristo le ordenó que lo hiciera. Sí. Cálmate, que no soy concejal. Sabotaje, ¿eh? Manda el audio, Alexis. No, con eso tienes mi voto, Cristo, para ser concejal. Con Ahorita eso. lo voy a y nos mandar. vamos. Allá el grupo, profe, de usted, ahorita lo mando. Cristo a la grande. ¿Cuánto era, Gus? Son 500, Charlie, por mono. 500 por compañero. Ok. ¿Tú, Capi, cuánto le vas a depositar? $500, Gus. Eso. No. Hombre, ¿qué le cuesta? 5 minutos lo saca ya. En un respirar. Chicos, que se está quedando todo grabado. Está grabándose. Muchachos. Ay, muchachos.